Un carpintero pobre se enfrentó a una tormenta para ayudar a una desconocida, sin saber que era la millonaria que... La tormenta comenzó exactamente a las 5 de la tarde del martes, justo cuando Mateo Vázquez cerraba su pequeño puesto de reparaciones en el mercado de artesanías de Tlaquepaque, Jalisco. A sus 32 años, llevaba 14 trabajando la madera, heredando el oficio de su abuelo, quien le había enseñado que un carpintero de verdad nunca deja un trabajo a medio terminar, sin importar las circunstancias. El cielo se había puesto negro como carbón en cuestión de minutos, y las primeras gotas gruesas comenzaron a estrellarse contra el toldo remendado de su puesto ambulante. Mateo guardó apresuradamente sus herramientas en la caja metálica oxidada que había sido de su abuelo, el formón de 3/4 de pulgada que mantenía afilado como bisturí, la escuadra de acero que nunca fallaba, el nivel que había salvado cientos de trabajos y su cepillo manual que usaba con la delicadeza de un cirujano. Llevaba 3 semanas sin conseguir un trabajo grande, sobreviviendo con pequeñas reparaciones que apenas le daban para la renta del cuartito que compartía con otros 2 trabajadores en la colonia El Refugio y para enviarle algo de dinero a su madre en Autlán de Navarro. Ese día había ganado apenas 200 pesos arreglando la pata de una silla y lijando una tabla de picar, suficiente para comer algo decente pero no para guardar. Antes de continuar la historia, por favor, ayude el canal suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. El viento empezó a soplar con furia inusual para esa época del año, arrancando lonas de los puestos vecinos y volcando macetas de barro que se estrellaban contra el empedrado colonial del mercado. Los comerciantes corrían en todas direcciones tratando de proteger sus mercancías, gritando advertencias y maldiciones contra el clima. Mateo luchaba por asegurar su toldo cuando escuchó un grito de pánico que se distinguía claramente del caos general. Venía de la calle Independencia, justo afuera del mercado, donde una camioneta Suburban negra último modelo estaba estacionada con la puerta trasera abierta, sacudida violentamente por el viento. Una mujer elegante de unos 55 años, vestida con un traje sastre gris perla, que definitivamente no era del mercado, intentaba desesperadamente cerrar la puerta mientras sujetaba con una mano varios rollos de planos arquitectónicos que amenazaban con salir volando. El viento había arrancado completamente una de las bisagras de la puerta trasera, dejándola colgando en un ángulo peligroso, y la mujer claramente no sabía qué hacer. Su chofer estaba del otro lado del vehículo intentando asegurar unas cajas que se habían volcado, ajeno al problema de su patrona. Mateo no lo pensó 2 veces. Dejó su caja de herramientas bajo la protección parcial de su puesto y corrió bajo la lluvia torrencial hacia la camioneta. «Señora, déjeme ayudarla», gritó por encima del rugido del viento y la lluvia. La mujer lo miró sorprendida, el maquillaje perfecto comenzando a correrse por las gotas que le caían en el rostro. La puerta se rompió y estos planos no pueden mojarse. Son los diseños originales para la restauración de la parroquia. Mateo evaluó la situación en segundos con el ojo entrenado de quien ha pasado años resolviendo problemas estructurales. La bisagra superior se había soltado completamente. 2 de los 3 tornillos habían arrancado madera del marco y el viento estaba ejerciendo tanta presión que amenazaba con arrancar también la bisagra inferior. Si eso pasaba, la puerta pesada podría golpear a alguien o dañar seriamente el vehículo. «Señora, entre al carro con los planos, yo voy a asegurar esto». Le quitó los rollos de las manos con firmeza, pero respeto, y prácticamente la empujó hacia el interior del vehículo. Luego, usando su propio cuerpo como escudo contra el viento, sostuvo la puerta con el hombro mientras examinaba el daño. La bisagra todavía tenía un tornillo firmemente sujeto, lo que significaba que si podía redistribuir el peso y asegurar temporalmente la parte superior, la puerta aguantaría hasta que pudieran hacer una reparación formal. El problema era que no tenía sus herramientas a mano y la tormenta estaba empeorando por segundos. «Voy por mis herramientas, aguante un momento», gritó hacia el interior del carro, pero sabía que no había tiempo para ir y volver. En ese momento vio algo que podía funcionar. En el suelo del mercado, arrastrado por el viento, había un pedazo de mecate grueso de enequén de unos 2 metros, probablemente
probablemente de algún puesto de artesanías. Lo recogió rápidamente y con movimientos precisos, nacidos de años de experiencia, ató la puerta al marco del techo de la camioneta usando un nudo de carpintero que su abuelo le había enseñado cuando tenía 8 años. No era permanente, pero redistribuía el peso de manera que la bisagra inferior no tuviera que soportar todo sola. La lluvia caía ahora con tal intensidad que Mateo apenas podía ver sus propias manos mientras trabajaba. Sus dedos, entumecidos por el agua fría, luchaban por hacer los nudos correctamente. El agua corría por su cara, entraba por el cuello de su camisa de trabajo ya empapada, pero sus manos seguían moviéndose con la certeza de quien ha repetido movimientos similares miles de veces. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero fueron apenas 3 minutos, logró asegurar la puerta de manera que el viento ya no pudiera arrancarla. No era bonito, pero era funcional y seguro. Se apartó empapado completamente, temblando de frío, y le hizo señas a la mujer de que ya podía cerrar la puerta principal. Ella bajó la ventanilla apenas unos centímetros. «Espere, ¿cuánto le debo?» Mateo negó con la cabeza, el agua cayendo en cascadas de su pelo. «Nada, señora, era una emergencia. Solo cierre bien y maneje con cuidado hasta que pueda llevarla a un taller mecánico. Esa amarre aguanta para llegar a donde necesite, pero hay que reparar bien la bisagra». La mujer lo miraba con una expresión que Mateo no supo interpretar en ese momento, mezcla de sorpresa, gratitud y algo más que no alcanzaba a identificar. «Pero joven, usted está empapado. Perdió su tiempo. El tiempo se hizo para usarlo, señora. Y ayudar a alguien nunca es perderlo. Cuídese y, si puede, evite las calles inundadas». Sin esperar respuesta, Mateo corrió de regreso a su puesto, donde su caja de herramientas seguía milagrosamente seca bajo el toldo. La tormenta continuó durante otra hora, tiempo durante el cual el mercado se vació completamente de comerciantes y clientes. Mateo aprovechó para reorganizar su área de trabajo, secar lo que se había mojado y pensar en cómo conseguiría más clientes la próxima semana. No se arrepentía de haber ayudado a la señora elegante, pero sí se lamentaba de no haber podido pedirle al menos una tarjeta de presentación por si conocía a alguien que necesitara trabajos de carpintería. «Siempre pensando en los demás antes que en ti mismo», se dijo con una mezcla de orgullo y resignación que había heredado de su abuelo junto con las herramientas. Lo que Mateo no sabía era que la mujer del carro no era una señora cualquiera. Se llamaba Patricia Domínguez de Santa María y era la dueña de Constructora Santa María, una de las empresas de construcción y restauración de edificios históricos más prestigiosas de Jalisco. Había heredado la empresa de su esposo fallecido 8 años atrás, pero llevaba 30 años trabajando en la compañía y conocía cada aspecto del negocio de la construcción, desde los cimientos hasta el acabado final. Ese día regresaba de una reunión crucial con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde le habían entregado los planos originales del siglo XVIII para la restauración de la parroquia de San Pedro en el centro de Tlaquepaque, un proyecto de 50 millones de pesos que su empresa acababa de ganar después de competir contra 5 constructoras nacionales. Los planos eran irreemplazables, documentos históricos que no podían reproducirse, y si se hubieran mojado o volado con el viento, el proyecto entero podría haberse retrasado meses. Ese carpintero desconocido que había aparecido de la nada bajo la tormenta no solo había salvado su puerta, había salvado potencialmente un proyecto multimillonario. Esa noche, Patricia no podía dejar de pensar en el joven carpintero empapado que había rechazado pago por su ayuda. En sus 30 años en la construcción, había trabajado con cientos de profesionales, desde arquitectos prestigiosos hasta albañiles y carpinteros de todo nivel. Había aprendido a reconocer calidad, no solo en el trabajo terminado, sino en pequeños detalles que revelaban competencia genuina. La manera como ese carpintero había evaluado el problema en segundos, cómo había usado lo que tenía a mano para crear una solución efectiva, el nudo que había hecho y que su propio chofer, un mecánico con 20 años de experiencia, había dicho que era trabajo de alguien que sabe lo que hace. Pero más importante que la habilidad técnica era algo que Patricia valoraba aún más: integridad. Ese carpintero podría haberle cobrado lo que quisiera, aprovechando la emergencia y su
su evidente capacidad económica, pero no lo había hecho. Podría haber hecho un trabajo mediocre y rápido, pero lo había hecho bien, aunque nadie lo estuviera supervisando. Esas cualidades, Patricia lo sabía por experiencia, eran infinitamente más escasas que la habilidad técnica. Al día siguiente, Patricia llamó a su asistente personal, Mónica Reyes, quien llevaba 15 años trabajando con ella y era prácticamente una extensión de su propia mente. Mónica, necesito que investigues algo discretamente. Ayer en el mercado de artesanías de Tlaquepaque, durante la tormenta, un carpintero joven me ayudó con un problema en la camioneta. Pelo negro, complexión atlética, unos 30 años, camisa de trabajo verde oscuro con el nombre Mateo bordado. Tiene un puesto en el mercado de reparaciones de madera. Quiero saber todo: experiencia laboral, referencias, antecedentes, dónde vive, situación familiar, todo. Mónica, acostumbrada a las peticiones inusuales de su jefa, simplemente asintió y tomó notas. ¿Puedo preguntar para qué es la investigación? Patricia sonrió misteriosamente, porque acabo de encontrar potencialmente al carpintero que necesito para la restauración de la parroquia, pero necesito estar segura de que mi primera impresión es correcta. La investigación de Mónica fue exhaustiva y reveladora. Mateo Vázquez García, 32 años, originario de Autlán de Navarro, Jalisco. Había aprendido carpintería de su abuelo materno, el maestro carpintero Sebastián García, quien había sido famoso en la región por sus trabajos de carpintería religiosa en iglesias y capillas. Después de la muerte de su abuelo, cuando Mateo tenía 18 años, había trabajado en 3 talleres diferentes en Guadalajara. Primero 4 años en maderas finas del bosque, luego 3 años en carpintería tradicional Hernández y finalmente 5 años en restauraciones coloniales López, hasta que el taller cerró 6 meses atrás por problemas financieros del dueño. Todos sus antiguos jefes coincidían en describirlo como meticuloso, confiable, el mejor carpintero del taller y alguien con un don natural para entender la madera antigua. No tenía antecedentes penales, no bebía alcohol más allá de una cerveza ocasional, no fumaba y, según vecinos del edificio donde vivía, era callado, trabajador y respetuoso, siempre ayudando a quien lo necesita. Su madre era viuda y vivía de una pequeña pensión en Aulán, y Mateo le enviaba dinero cada mes sin falta a pesar de su propia situación precaria. Pero lo que realmente llamó la atención de Patricia fue algo que encontró Mónica en su investigación de campo. El párroco de la iglesia de San José, en el barrio donde vivía Mateo, mencionó que el carpintero había reparado gratuitamente varias bancas antiguas del templo que estaban dañadas, trabajos que otros carpinteros querían cobrar 15,000 pesos, y él los hizo gratis en sus días libres porque dijo que su abuelo le había enseñado que el trabajo para la casa de Dios era una bendición, no un negocio. Un maestro de una escuela primaria cercana contó que Mateo había reparado sin cobrar las mesas y sillas del salón de su hija después de que se enteró que la escuela no tenía presupuesto para mobiliario. Había un patrón claro. Mateo Vázquez no solo era un carpintero excepcional, era alguien con un código moral sólido que ponía el servicio a otros por encima de su propio beneficio económico, incluso cuando él mismo estaba en dificultades. Patricia tomó una decisión. El proyecto de restauración de la parroquia de San Pedro requería un carpintero maestro que se encargara específicamente de la restauración y reproducción de elementos de carpintería religiosa del siglo XVIII, confesionarios, púlpito, marcos de retablos, puertas talladas y vigas decorativas del coro. Era un trabajo que requería no solo habilidad técnica excepcional, sino comprensión profunda de técnicas tradicionales que muy pocos carpinteros modernos dominaban. Había entrevistado a 5 candidatos con currículos impresionantes, todos con títulos universitarios y experiencia en proyectos similares, pero ninguno le había dado la confianza que necesitaba para un trabajo de esta magnitud e importancia histórica. Ese carpintero del mercado que había arriesgado su salud para ayudar a una desconocida en medio de una tormenta, que rechazaba pago por trabajos en iglesias y escuelas, que había aprendido directamente de un maestro carpintero con décadas de experiencia en carpintería religiosa, ese podría ser exactamente quien necesitaba. Una semana después de la tormenta, Patricia regresó al mercado de artesanías de Tlaquepaque, esta vez vestida
vestía ropa casual, jeans de diseñador y una blusa sencilla, y llevaba el cabello recogido en una cola de caballo, una apariencia muy diferente de la ejecutiva impecable de la semana anterior. Caminó por el mercado como cualquier cliente hasta que encontró el pequeño puesto de Mateo, identificable por el letrero pintado a mano que decía «Reparaciones de madera, trabajos garantizados, Mateo Vázquez». El carpintero estaba trabajando en lo que parecía ser la restauración de un marco antiguo, sus manos moviendo el cepillo con movimientos precisos y rítmicos que hablaban de años de práctica. Viruta tras viruta caía en montoncitos ordenados que él barría periódicamente. No había música, no había distracciones, solo el carpintero y su trabajo. Patricia se acercó y esperó pacientemente hasta que Mateo terminó el pase que estaba haciendo con el cepillo. Él levantó la vista y tardó varios segundos en reconocerla. «Señora, ¿es usted la señora de la camioneta?» Patricia sonrió. «La misma. Vine a agradecerle apropiadamente por su ayuda de la semana pasada y también vine a preguntarle algo». Mateo dejó el cepillo cuidadosamente sobre su banco de trabajo y se limpió las manos en su delantal. «No tiene nada que agradecer, señora. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. Ahí se equivoca. Pasaron muchas personas ese día y solo usted se detuvo a ayudar. Y no solo ayudó, lo hizo bien y rechazó pago. Eso no es lo que cualquiera habría hecho». Mateo se encogió de hombros, ligeramente incómodo con el halago. «Mi abuelo me enseñó que un carpintero de verdad ayuda cuando puede, sin esperar nada a cambio. La madera nos da de comer, es lo mínimo que podemos hacer». Patricia observó el marco en el que había estado trabajando. Era claramente una pieza antigua, probablemente de principios del siglo XX, con tallados florales delicados. «¿Qué está haciendo ahí?» «Es un marco de espejo que encontró una señora en la casa de su abuela. Estaba roto en dos esquinas y el tallado estaba dañado. Lo estoy reparando y reproduciendo las partes faltantes para que quede como nuevo». Patricia se acercó para examinar el trabajo más de cerca. La calidad era extraordinaria. Los tallados reproducidos eran prácticamente indistinguibles de los originales. El ajuste de las esquinas reparadas era perfecto y la atención al detalle era de nivel museístico. «¿Cuánto cobra por un trabajo así?» Mateo hizo un cálculo rápido. «300 pesos, señora. Es trabajo delicado, pero no es muy grande». Patricia casi se rió. «Un trabajo de esa calidad en cualquier taller profesional costaría mínimo 3,000 pesos. Está cobrando muy poco. Es lo que la señora puede pagar y es justo por el tiempo que me lleva. Y si ella pudiera pagar más, entonces seguiría cobrando 300, porque ese es el valor justo del trabajo. No cobro según lo que la gente puede pagar, cobro según lo que el trabajo vale». Patricia sintió que su evaluación inicial se confirmaba con cada palabra. Este carpintero no solo tenía habilidad excepcional, tenía un sistema de valores que era cada vez más raro en cualquier profesión. «Mateo, ¿puedo hacerle una pregunta personal?» «Claro, señora». «¿Por qué trabaja aquí en el mercado y no en un taller grande o en su propio negocio?» Mateo suspiró, mirando alrededor de su modesto puesto. «El taller donde trabajaba cerró hace 6 meses. He estado buscando trabajo en talleres grandes, pero la mayoría quiere carpinteros jóvenes, recién salidos de escuelas técnicas, que saben usar maquinaria moderna, pero no saben trabajar con las manos. Y para poner mi propio taller necesito capital que no tengo. Mientras tanto, trabajo aquí haciendo lo que puedo. ¿Y si le ofreciera trabajo en un proyecto grande?» Mateo la miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. «Depende del proyecto, señora. No acepto cualquier trabajo, solo acepto trabajos que sé que puedo hacer bien». Me gusta esa respuesta. «El proyecto es la restauración completa de la carpintería histórica de la parroquia de San Pedro, aquí en Tlaquepaque. Confesionarios del siglo XVIII, púlpito original, puertas talladas, todo. Es un proyecto de 6 meses, posiblemente más». Mateo se quedó callado durante varios segundos, procesando la magnitud de lo que la mujer le estaba ofreciendo. La parroquia de San Pedro era uno de los templos coloniales más importantes de Jalisco, un tesoro arquitectónico que había visto miles de veces pero nunca imaginado que podría trabajar en él. «Señora, ese es un proyecto enorme. ¿Usted trabaja para la iglesia?» «Trabajo para Constructora Santa María. Somos la empresa que ganó la licitación para la restauración completa del templo y estoy buscando al carpintero maestro que se encargue de toda
toda la carpintería histórica. Mateo sintió que se le secaba la garganta. Constructora Santa María era legendaria en Jalisco. Habían restaurado decenas de edificios históricos, catedrales, palacios, casonas coloniales. Eran los mejores en su campo, y esta señora estaba ofreciéndole trabajar en un proyecto de esa magnitud. Señora, yo le agradezco mucho que piense en mí, pero un proyecto así normalmente lo manejan carpinteros con títulos universitarios, certificaciones, equipos completos. Yo solo soy un carpintero que aprendió con su abuelo. Patricia sonrió. Investigue su historial, Mateo. Sé que aprendió de Sebastián García, uno de los mejores carpinteros religiosos que tuvo Jalisco. Sé que ha trabajado en 3 talleres serios y que todos sus jefes dicen que es usted excepcional. Y vi con mis propios ojos cómo resuelve problemas bajo presión. Los títulos son papeles. Lo que necesito es alguien con manos de maestro y corazón de artesano. Pero señora, yo no tengo equipo, no tengo taller. La constructora tiene todo eso. Tendrá acceso al mejor equipo, al mejor material, y tendrá un equipo de 4 carpinteros ayudantes bajo su dirección. Lo único que necesito de usted es que haga lo que ya sabe hacer, trabajar con excelencia y respeto por la historia. El pago es de 35,000 pesos mensuales durante el proyecto, más bonificaciones por objetivos cumplidos. Mateo tuvo que sentarse. 35,000 pesos mensuales era más dinero del que había ganado jamás. En el taller donde trabajaba antes, su mejor mes había sido de 9,000 pesos. Señora Patricia, ¿cómo sabe mi nombre? Está en su blusa, señaló Mateo, el pequeño bordado con el logo de la constructora que Patricia había olvidado que llevaba. Señora Patricia, esto es demasiado bueno para ser verdad. ¿Por qué me está ofreciendo esta oportunidad a mí? Usted no me conoce. Patricia se sentó en el banquillo que Mateo usaba para los clientes. Le voy a decir la verdad. Llevo 30 años en este negocio. He trabajado con cientos de profesionales y aprendí que hay 2 tipos de personas en cualquier oficio: los que trabajan por dinero y los que trabajan por orgullo. Los primeros son buenos cuando los supervisan. Los segundos son buenos incluso cuando nadie los ve. Usted demostró ser del segundo tipo cuando ayudó a una desconocida en medio de una tormenta sin esperar nada a cambio, y lo confirmó cuando vi la calidad de su trabajo en ese marco. Un proyecto como la parroquia necesita a alguien del segundo tipo. Mateo sentía que los ojos se le llenaban de lágrimas que se negaba a derramar. No sé qué decir, señora Patricia. Diga que sí, pero antes quiero que vaya a conocer el proyecto. Mañana a las 10 de la mañana en la parroquia. Vea el trabajo que hay que hacer. Evalúe si es algo que puede manejar y me da su respuesta. Si decide que no, no hay problema. Seguimos siendo amigos. Si decide que sí, empezamos la próxima semana. Patricia se levantó para irse, pero Mateo la detuvo. Señora Patricia, una pregunta. ¿Ya tiene otros candidatos para este trabajo? Entrevisté a 5, todos con mejores currículos que usted en papel. Ninguno con mejores credenciales en lo que realmente importa. Y con eso, Patricia se fue, dejando a Mateo mirando su puesto de reparaciones con una mezcla de incredulidad, esperanza y terror por igual. Esa noche, Mateo casi no durmió. En el pequeño cuarto que compartía con otros 2 trabajadores, uno era jardinero y el otro albañil, se quedó mirando el techo hasta la madrugada, pensando en la oportunidad que acababa de caer del cielo. ¿Era real? ¿Podría realmente manejar un proyecto de esa magnitud? ¿Qué diría su abuelo si estuviera vivo? Recordó las palabras que don Sebastián le repetía constantemente cuando era niño y lo estaba iniciando en los secretos de la carpintería. Mijo, cada pedazo de madera tiene una historia que contar, y es nuestro trabajo como carpinteros ayudar a contar esa historia lo mejor posible. No importa si estás haciendo una silla sencilla o un retablo de iglesia, el respeto y la dedicación deben ser los mismos. Su abuelo había trabajado en 8 iglesias diferentes durante su vida, siempre con la misma pasión, la misma meticulosidad. ¿Podría Mateo estar a la altura de ese legado? A las 9 de la mañana del día siguiente, Mateo se presentó en la parroquia de San Pedro 1 hora antes de la cita, porque llegar temprano era parte de su código personal. Llevaba ropa limpia pero modesta, su libreta de apuntes que usaba para tomar notas de medidas y técnicas, y una cámara digital sencilla que había comprado usada para fotografiar proyectos. La parroquia estaba cerrada al público por las obras de restauración, pero un velador le abrió la puerta lateral
especial cuando explicó que tenía cita con la señora Santa María. El interior del templo lo dejó sin aliento. Era aún más hermoso de lo que recordaba de las pocas veces que había entrado de niño con su abuelo. Las paredes mostraban frescos coloniales parcialmente restaurados. El altar mayor era una explosión de oro y tallados barrocos, y las bóvedas se elevaban majestuosas hacia el cielo. Pero lo que realmente captó su atención fueron los elementos de carpintería que necesitaban restauración. Los dos confesionarios del siglo XVIII estaban en estado deplorable. Uno de ellos tenía la puerta completamente desprendida. Los tallados florales que decoraban los paneles estaban parcialmente destruidos por termitas, y la estructura completa se inclinaba peligrosamente. El otro confesionario estaba en mejor estado, pero necesitaba trabajo extensivo. El púlpito original, una obra maestra de carpintería religiosa con un tornavoz octagonal decorado con ángeles tallados, tenía la escalera de acceso podrida y varios paneles faltantes. Las puertas de la sacristía mostraban daño severo por humedad y uso, y las vigas decorativas del coro alto, talladas con motivos geométricos y florales, estaban descoloridas y algunas estaban agrietadas. Era trabajo para varios meses, posiblemente un año, si se hacía correctamente. Mateo comenzó a tomar notas y fotografías meticulosamente, examinando cada pieza con ojo de carpintero maestro. La madera era principalmente cedro rojo y oyamel, maderas nobles que ya no se conseguían fácilmente en el mercado moderno. Las técnicas de ensamblaje eran del siglo XVIII, usando espigas, mortajas y cola animal tradicional, sin un solo clavo o tornillo moderno. Esto no era simplemente reparar, era preservar historia viva. Impresionante, ¿verdad? La voz de Patricia Domínguez lo sacó de su concentración. Había llegado acompañada de dos hombres que se presentaron como el arquitecto restaurador del proyecto, Miguel Ángel Ruiz, y el ingeniero en jefe, Roberto Cárdenas. Buenos días, señora Patricia. Sí, es extraordinario. Y también es un trabajo enorme. Miguel Ángel, un hombre de unos 60 años con décadas de experiencia en restauración de monumentos históricos, se acercó a Mateo. La señora Patricia me dijo que usted es el carpintero que está considerando para este proyecto. ¿Tiene experiencia con carpintería religiosa colonial? Mi abuelo trabajó en 8 iglesias, arquitecto. Aprendí directamente de él técnicas tradicionales de ensamblaje, tallado y acabados. Pero un proyecto de esta magnitud, nunca he manejado algo tan completo. Miguel Ángel apreciaba la honestidad. Al menos no está fingiendo que puede hacer lo que no puede. Eso ya es más de lo que he visto en otros candidatos. Dígame, si tuviera que restaurar ese confesionario, señaló el más dañado, ¿cómo lo abordaría? Mateo se acercó al confesionario, sus manos recorriendo la madera dañada con el respeto que se tiene ante una reliquia. Primero habría que hacer un levantamiento completo de daños, documentar cada pieza con fotografías y dibujos técnicos. Luego, desarmar cuidadosamente todo lo que esté suelto o dañado, etiquetando cada pieza para saber exactamente dónde va. El daño de termitas requiere tratamiento químico, pero antes hay que decidir qué madera se puede salvar y qué hay que reemplazar. Se agachó para examinar los tallados dañados. Estos tallados florales, algunos se pueden restaurar limpiando y rellenando con pasta de madera, pero otros están tan dañados que hay que reproducirlos completamente. Eso significa tallar nuevos siguiendo exactamente el estilo y las técnicas del original. ¿Y cómo reproduciría los tallados?, preguntó Patricia, genuinamente interesada en su proceso de pensamiento. Primero haría moldes de silicona de los tallados que están en buen estado para tener referencia exacta. Luego buscaría madera de cedro rojo de la misma edad si es posible, porque la madera vieja tiene diferente densidad y color que la nueva. Tallaría a mano usando formones y gubias, siguiendo las técnicas del siglo XVIII. Nada de maquinaria moderna que deja marcas diferentes. Y al final tendría que envejecer artificialmente los tallados nuevos para que coincidan con los originales, usando técnicas de pátina y desgaste controlado. Miguel Ángel y Patricia intercambiaron miradas significativas. Ese nivel de comprensión del proceso de restauración era exactamente lo que necesitaban. ¿Cuánto tiempo le tomaría restaurar ese confesionario completo?, preguntó Roberto, el ingeniero. Mateo caminó alrededor de la pieza, pensando cuidadosamente. Si trabajo solo, 4 meses mínimo. Con un equipo de ayudantes buenos, 2 meses y
medio, pero eso depende de conseguir la madera correcta, los materiales tradicionales como la cola animal y los tintes naturales, y trabajar sin apuros. Un trabajo así no se puede apurar si se quiere hacer bien. Esa es exactamente la actitud que necesitamos, dijo Miguel Ángel con aprobación clara. Demasiados restauradores modernos quieren trabajar con cronómetro, sacrificando calidad por velocidad. Los edificios históricos no responden bien a eso. Patricia condujo a Mateo por todo el templo, mostrándole cada elemento de carpintería que necesitaba atención. Con cada pieza, Mateo demostraba no solo conocimiento técnico, sino genuino amor por el trabajo. Hablaba de la madera como si fueran seres vivos, que merecían respeto. Explicaba técnicas con una claridad que revelaba comprensión profunda y hacía preguntas inteligentes sobre cronogramas, presupuestos y expectativas de calidad. Después de 2 horas de recorrido y evaluación, el grupo se reunió en la sacristía que habían convertido en oficina temporal del proyecto. Bueno, Mateo, dijo Patricia sentándose en una silla plegable. ¿Qué piensa? ¿Es un proyecto que puede manejar? Mateo respiró profundamente antes de responder. Señora Patricia, arquitecto Miguel Ángel, ingeniero Roberto, este proyecto es el sueño de cualquier carpintero que ama su oficio. Es también el proyecto más importante que me han ofrecido en mi vida. Sería mentiroso si dijera que no tengo miedo, porque sí lo tengo. Es mucha responsabilidad, pero también sé que fui entrenado exactamente para este tipo de trabajo por uno de los mejores. Mi abuelo me preparó durante 14 años para entender carpintería religiosa colonial. No desperdiciaría ese entrenamiento por miedo, así que sí, acepto el trabajo. Y le prometo que voy a hacer todo lo humanamente posible para estar a la altura de la confianza que me está dando. Patricia sonrió ampliamente. Esa es la respuesta que esperaba escuchar. Bienvenido al equipo, maestro Mateo. La palabra maestro resonó en los oídos de Mateo con un peso especial. Era el título que se le daba a su abuelo, un título que se ganaba con décadas de trabajo excepcional. No se sentía digno todavía de ese título, pero se propuso trabajar cada día para merecerlo. Hay algunos detalles administrativos que resolver, continuó Patricia, sacando una carpeta. Necesito que firme un contrato. Le vamos a dar un adelanto para que pueda mudarse a algo más cómodo si quiere, y la próxima semana empieza oficialmente. Además, le voy a asignar 4 carpinteros ayudantes que ya están en nuestra nómina. Usted será el jefe del equipo de carpintería del proyecto. ¿Jefe del equipo? Mateo no había considerado ese aspecto. Nunca he manejado gente, señora Patricia. Se aprende. Pero la realidad es que en un proyecto así, necesito que alguien tome las decisiones técnicas sobre carpintería. Ese alguien es usted. Los ayudantes son buenos trabajadores, pero necesitan dirección. Miguel Ángel supervisará el proyecto completo desde el punto de vista arquitectónico. Roberto manejará los aspectos estructurales y de ingeniería, pero la carpintería es su territorio. Usted decide qué se hace y cómo se hace. Era mucha responsabilidad, pero Mateo sintió algo que no había sentido en meses. Emoción genuina por el futuro. Lo voy a hacer lo mejor que pueda, señora Patricia. No la voy a defraudar. Los primeros días de Mateo en el proyecto fueron una revelación. El taller de la constructora era un sueño hecho realidad para cualquier carpintero. Herramientas eléctricas y manuales de la mejor calidad. Un stock de maderas nobles que incluía cedro, oyamel, caoba y nogal, bancos de trabajo profesionales y un sistema de extracción de polvo que mantenía todo limpio. Los 4 carpinteros ayudantes que le asignaron resultaron ser profesionales competentes, con diferentes niveles de experiencia. Había Ramón, un carpintero de 50 años con 30 años de experiencia, pero que nunca había trabajado en restauración. Jorge, de 35 años, especializado en muebles modernos, pero ansioso de aprender técnicas tradicionales. David, de 28, recién graduado de una escuela técnica con conocimiento de maquinaria moderna, pero poca experiencia práctica. Y finalmente Carmen, una de 1902. Las pocas mujeres carpinteras en Jalisco, de 40 años, con experiencia en tallado decorativo. El equipo era una mezcla interesante de habilidades y backgrounds. La primera reunión del equipo fue crucial para establecer el tono del proyecto. Mateo convocó a todos en el taller un lunes por la mañana. Compañeros, gracias por estar aquí.
aquí. Sé que algunos de ustedes tienen más años de experiencia que yo y respeto eso completamente. No vengo aquí a enseñarles su trabajo, vengo a coordinar para que hagamos el mejor trabajo posible en este proyecto. La parroquia de San Pedro es un tesoro histórico y lo que hagamos va a estar ahí para las próximas generaciones. Eso significa que no podemos aceptar nada menos que perfección. Hizo una pausa para dejar que eso se asentara. Cada pieza que restauremos, cada tallado que reproduzcamos, cada ensamblaje que hagamos, tiene que ser indistinguible del trabajo original del siglo XVIII. Eso significa que vamos a trabajar despacio, vamos a usar técnicas tradicionales, aunque tengamos máquinas modernas disponibles, y vamos a verificar 3 veces cada cosa antes de dar por terminado algo. ¿Alguna pregunta? Ramón, el carpintero veterano, levantó la mano. Maestro Mateo, sin ánimo de cuestionar, pero trabajar solo con técnicas tradicionales va a hacer que esto tome mucho más tiempo. Las máquinas modernas podrían acelerar el trabajo significativamente. Era una objeción válida. Tienes razón, Ramón, pero déjame explicarte por qué vamos a hacerlo así. Cuando tallas un ángel con una gubia manual, la textura de los cortes es diferente a cuando lo haces con una Dremel moderna. Las marcas de herramientas son parte de la autenticidad histórica. Si usamos herramientas modernas, un experto lo va a notar inmediatamente. El INAH nos está supervisando constantemente y si detectan que no estamos usando métodos period appropriate, pueden parar el proyecto completo. Eso resonó con el equipo. Dicho eso, continuó Mateo, sí vamos a usar maquinaria moderna para preparación de material, cortar, cepillar, lijar superficies planas, pero los trabajos finos, los tallados, los ensamblajes visibles, esos se hacen a mano. Carmen, la carpintera especialista en tallado, preguntó algo que había estado en la mente de todos. Maestro, ¿qué experiencia tiene usted específicamente en restauración de carpintería religiosa colonial? Era la pregunta del millón. Mateo decidió ser completamente honesto. Carmen, la verdad es que nunca he liderado un proyecto de esta magnitud. Mi experiencia directa viene de trabajar con mi abuelo, Sebastián García, quien restauró carpintería en 8 iglesias coloniales en Jalisco. Aprendí directamente de él durante 14 años. Después trabajé en 3 talleres diferentes, incluyendo 5 años en Restauraciones Coloniales López, donde participé en varios proyectos de restauración, aunque nunca como líder. Así que no tengo un currículum impresionante en papel, pero lo que sí tengo es conocimiento profundo de técnicas tradicionales y un compromiso absoluto con hacer las cosas bien. Ahora, si alguno de ustedes tiene problemas trabajando con alguien como yo, lo entiendo perfectamente y pueden pedir reasignación sin problema. Hubo un silencio largo. Finalmente fue Jorge quien habló. Maestro, yo trabajé en Restauraciones López al mismo tiempo que usted, aunque en diferentes turnos. Nunca trabajamos juntos directamente, pero todos en el taller hablaban de Mateo el perfeccionista, que hacía trabajos que duraban para siempre. Si la señora Patricia lo eligió a usted para liderar este proyecto, es porque vio algo especial. Estoy dentro. Los demás asintieron su acuerdo. El equipo estaba comprometido. El primer proyecto que Mateo asignó fue el menos visible, pero más crítico. Documentación completa de todo lo existente antes de tocar nada. Durante 2 semanas completas, el equipo fotografió, midió, dibujó y catalogó cada elemento de carpintería en la parroquia. Crearon un archivo digital exhaustivo con más de 2000 fotografías de alta resolución, cientos de medidas precisas y dibujos técnicos detallados. ¿Por qué estamos dedicando tanto tiempo a esto?, preguntó David, el carpintero más joven, después de la primera semana. Porque la documentación es seguro contra errores, explicó Mateo. Si en 6 meses estamos restaurando una pieza y no recordamos exactamente cómo era el original, podemos consultar nuestro archivo. Además, esta documentación va a ser valiosa para futuros restauradores. Estamos creando un registro histórico de cómo estaba este templo en 2025 antes de nuestra intervención. Una vez completada la documentación, comenzó el trabajo real. Mateo decidió empezar con uno de los confesionarios, el que estaba en peor estado. Sería la prueba de fuego del equipo y establecería los estándares para todo el proyecto. El desarme del confesionario tomó una semana completa de trabajo meticuloso. Cada pieza fue removida cuidadosamente, etiquetada con un sistema alfanumérico
esférico que Mateo había diseñado, fotografiada individualmente y almacenada en cajas organizadas. El proceso reveló que el daño era más extenso de lo que habían pensado inicialmente. Las termitas habían afectado no solo las áreas visibles, sino también partes de la estructura interna. Casi el 40% de la madera tendría que ser reemplazada. Esto va a tomar más tiempo de lo presupuestado, advirtió Ramón. Lo sé, respondió Mateo, pero no hay atajos posibles. Voy a hablar con la señora Patricia y el arquitecto Miguel Ángel para ajustar el cronograma. Esa tarde, Mateo se reunió con Patricia y Miguel Ángel en la oficina temporal. Tengo malas noticias y buenas noticias, comenzó. Las malas son que el confesionario está en peor estado de lo que pensábamos. Las buenas son que lo detectamos antes de empezar la restauración propiamente dicha, así que podemos ajustar. Mostró las fotografías y explicó detalladamente la extensión del daño. Miguel Ángel estudió las imágenes cuidadosamente. Recomendación: necesito 2 meses para ese confesionario solo, no 1, y voy a necesitar un presupuesto mayor para madera de reemplazo. Patricia hizo algunos cálculos rápidos. Autorizado. Prefiero que tomen el tiempo necesario para hacerlo bien que apurarse y tener que rehacerlo después. La búsqueda de madera de cedro rojo antigua para reemplazar las secciones dañadas se convirtió en una misión arqueológica. Mateo contactó a dealers de madera especializada, visitó demoliciones de casas antiguas buscando vigas recuperables y finalmente encontró una fuente perfecta, un anticuario en Guadalajara que tenía puertas coloniales del siglo XIX hechas de cedro rojo auténtico que había comprado de una hacienda demolida. La madera tenía casi 200 años de edad, perfecta para empatar con el confesionario original. El precio era elevado, 50,000 pesos por suficiente material para completar la restauración, pero Patricia autorizó la compra sin cuestionar después de ver muestras. Con la madera adecuada en mano, el verdadero trabajo comenzó. Mateo asignó tareas según las fortalezas de cada miembro del equipo. Ramón, con su experiencia en carpintería estructural, se encargaría de los ensambles de mortaja y espiga. Jorge manejaría la preparación de material y los trabajos de nivelación. David operaría la maquinaria moderna para cortes precisos. Carmen se encargaría de reproducir los tallados florales. Y Mateo supervisaría todo. Trabajaría en las piezas más complejas y haría el ensamblaje final. Era un sistema que utilizaba óptimamente las habilidades de todos. La reproducción de los tallados florales fue donde Carmen realmente brilló. Trabajando desde los moldes de silicona que habían hecho de los tallados originales intactos, Carmen tallaba a mano con gubias y formones, reproduciendo cada pétalo, cada hoja, cada voluta con precisión milimétrica. Mateo trabajaba frecuentemente junto a ella, enseñándole sutilezas que había aprendido de su abuelo. ¿Ves cómo el tallador original dejó las puntas de los pétalos ligeramente más profundas? Eso crea sombras que le dan dimensión al diseño. Es un detalle que muchos carpinteros modernos pasan por alto. Carmen absorbía cada lección como esponja. Nunca había pensado en tallado como creación de sombras, maestro. Siempre lo vi como dar forma a la madera. Es ambas cosas. La madera es el medio, pero la luz y la sombra son lo que el ojo realmente ve. 3 meses después de comenzar, el primer confesionario estaba completamente restaurado. El equipo lo rearmó pieza por pieza en el taller antes de instalarlo permanentemente en la parroquia, verificando que todo encajara perfectamente. Cuando finalmente lo pusieron en su lugar original en el templo y dieron un paso atrás para admirar el resultado, hubo un momento de silencio reverente. El confesionario lucía exactamente como debió haber lucido en 1750 cuando fue construido originalmente. Los tallados reproducidos eran indistinguibles de los originales. Los ensambles eran sólidos e invisibles. El acabado envejecido artificialmente empataba perfectamente. Era imposible decir dónde terminaba el original y comenzaba la restauración. Miguel Ángel Ruiz, el arquitecto, vino a inspeccionar el trabajo personalmente. Pasó casi 1 hora examinando cada detalle con lupa literal, verificando ensambles, comparando tallados, probando la estructura. Finalmente, se volvió hacia Mateo con lágrimas en los ojos. Maestro Mateo, en 30 años restaurando edificios
edificios históricos, nunca había visto carpintería restaurada a este nivel de excelencia. Esto no es simplemente bueno, esto es extraordinario. El INAH va a quedar impresionado. Para Mateo y su equipo, esa aprobación valía más que cualquier pago. Habían logrado crear algo que honraba el trabajo de los carpinteros del siglo XVIII que habían construido la pieza original. La noticia del trabajo excepcional en la parroquia de San Pedro comenzó a circular en los círculos de restauración arquitectónica de México. Patricia empezó a recibir llamadas de otros propietarios de edificios históricos preguntando si su equipo de carpintería estaría disponible para otros proyectos después de completar la parroquia. Museos, iglesias, palacios coloniales, todos querían trabajar con el equipo que está haciendo milagros en San Pedro, pero Mateo se mantuvo enfocado. Un proyecto a la vez, señora Patricia. Si empezamos a pensar en el siguiente, vamos a perder concentración en este. A medida que avanzaba el proyecto, el segundo confesionario, el púlpito, las puertas, las vigas del coro, el equipo se volvió más cohesionado y eficiente. Desarrollaron una dinámica de trabajo donde cada uno sabía exactamente qué hacer sin necesidad de instrucciones constantes. Mateo había aprendido que un buen líder no era quien hacía todo él mismo, sino quien cultivaba la excelencia en cada miembro del equipo. Ramón se convirtió en experto en ensambles invisibles. Jorge desarrolló un ojo excepcional para empatar colores de madera antigua. David aprendió a balancear eficiencia de máquinas modernas con sensibilidad para trabajo histórico. Y Carmen se convirtió en una talladora maestra por derecho propio, capaz de reproducir cualquier diseño barroco con fidelidad perfecta. 6 meses después del inicio del proyecto, Mateo estaba trabajando en los últimos detalles del púlpito cuando recibió una visita inesperada. Don Sebastián García, a quien todos creían muerto, entró tambaleando a la parroquia apoyado en un bastón. Tenía 85 años y la vida claramente había sido dura con él, pero sus ojos seguían siendo los mismos ojos brillantes que Mateo recordaba de su infancia. «Abuelito». Mateo dejó caer las herramientas y corrió hacia el anciano. «Mateo, mijo, me dijeron que estabas trabajando aquí y tenía que verlo con mis propios ojos». Se abrazaron con lágrimas en ambos lados. La historia que don Sebastián contó era triste, pero explicaba su desaparición. 8 años atrás había sufrido un derrame cerebral que lo dejó parcialmente paralizado y con pérdida de memoria. Pasó años en un asilo del gobierno donde nadie sabía quién era o de dónde venía. Poco a poco recuperó sus recuerdos y capacidades, y cuando finalmente pudo averiguar por su familia, descubrió que todos lo habían creído muerto. Pero un carpintero en Guadalajara me dijo que había un Mateo Vázquez haciendo trabajos extraordinarios aquí. Le dije: «Vázquez, ese fue mi nieto», y me dio la dirección. Don Sebastián caminó lentamente alrededor de la parroquia, sus manos temblorosas, tocando reverentemente cada pieza que Mateo había restaurado. Se detuvo largo rato frente al primer confesionario, sus ojos recorriendo cada detalle. Luego se volvió hacia Mateo con una sonrisa que valía más que todo el oro del altar mayor. «Mijo, esto es exactamente lo que yo quería enseñarte. No solo restauraste la madera, restauraste la historia. Cada tallado respeta el original, cada ensamble honra las técnicas antiguas. Los carpinteros que hicieron estas piezas hace 300 años estarían orgullosos de ver cómo las salvaste». Para Mateo, escuchar esas palabras de su abuelo era la validación definitiva. Todo el trabajo, todo el estrés, todas las noches de insomnio preocupándose por hacer las cosas bien, todo había valido la pena. Patricia, al enterarse del reencuentro, insistió en conocer a don Sebastián. «Maestro Sebastián, usted debe estar muy orgulloso de su nieto. Es el mejor carpintero con quien he trabajado en 30 años de carrera». El anciano sonrió con los ojos húmedos. «Siempre supe que llegaría lejos, señora. Desde niño tenía ese amor por la madera que no se puede enseñar, solo se puede despertar. Y se ve que usted supo reconocer ese talento cuando otros no lo vieron. Su nieto me salvó de un problema serio durante una tormenta sin esperar nada a cambio. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su carácter. El talento técnico lo confirmé y después». Mateo le ofreció a su abuelo quedarse con él, pero don Sebastián, con la terquedad amorosa de los viejos, insistió en mantenerse independiente. «Ya pasé mi tiempo de trabajar, mijo. Ahora mi chamba es disfrutar viendo tu éxito».
comentó. En lugar de vivir juntos, Mateo le rentó un departamento pequeño, pero cómodo cerca del taller de la constructora, y visitaba a su abuelo cada tarde después del trabajo para contarle sobre el progreso del proyecto. Don Sebastián se convirtió en consultor informal, ofreciendo consejos cuando Mateo enfrentaba problemas técnicos particularmente difíciles. El proyecto de la parroquia de San Pedro finalmente se completó después de 10 meses de trabajo intenso. La ceremonia de reinauguración fue un evento importante con presencia del gobernador de Jalisco, el arzobispo, representantes del INAH y toda la comunidad de Tlaquepaque. Pero para Mateo, el momento más significativo fue cuando don Sebastián se arrodilló en uno de los confesionarios restaurados y lloró de alegría. Mi nieto hizo esto, le dijo a cualquiera que quisiera escuchar. Mi nieto Mateo salvó estas obras de arte para las futuras generaciones. El trabajo en la parroquia estableció a Mateo como uno de los restauradores de carpintería histórica más respetados de México. Las ofertas de trabajo comenzaron a llover. Museos, catedrales, palacios, todos querían su expertise. Patricia le ofreció una sociedad en la expansión de la empresa enfocada específicamente en restauración de carpintería histórica. Mateo, has demostrado que eres no solo un carpintero excepcional, eres un líder que sabe cultivar excelencia en otros. Quiero que dirijas toda nuestra división de restauración de carpintería. Serías socio minoritario con 30% de las ganancias de esa división. Tendrías autonomía completa para seleccionar proyectos y equipo y presupuesto para contratar y entrenar más carpinteros. Era una oferta que cambiaría su vida completamente. Pero Mateo recordó algo que su abuelo le había dicho cuando era niño. Mijo, el éxito verdadero no se mide por cuánto ganas, sino por cuánto puedes dar a otros. Antes de aceptar la oferta de Patricia, Mateo hizo una contrapropuesta. Acepto la sociedad, señora Patricia, pero con una condición. Quiero crear un programa de aprendices que identifique carpinteros talentosos en situaciones difíciles y les dé oportunidad de aprender restauración histórica, sin costo para ellos, pagándoles un salario modesto mientras aprenden. Quiero que sea parte del presupuesto de la división. Patricia sonrió, comprendiendo perfectamente lo que Mateo estaba haciendo. ¿Quieres hacer por otros lo que yo hice por ti? Exactamente. Hay muchos carpinteros talentosos trabajando en mercados, en talleres pequeños, que nunca tendrán oportunidad de demostrar lo que pueden hacer porque nadie les da la chance. Yo tuve suerte de que usted me encontrara. Quiero sistematizar esa suerte para otros. Trato hecho. El programa de aprendices será parte integral de la división, pero tú eres quien lo selecciona. Confío en tu juicio para identificar talento y carácter. 3 años después del día de la tormenta, cuando Mateo ayudó a una desconocida con su camioneta, dirigía una división de restauración que había completado 17 proyectos importantes en edificios históricos por todo México. Su equipo había crecido a 25 carpinteros y su programa de aprendices había entrenado a 18 carpinteros jóvenes que ahora trabajaban en diversos proyectos. Mateo mantenía una tradición. Cada mes dedicaba un día completo a visitar mercados, talleres pequeños y barrios trabajadores, buscando carpinteros talentosos que necesitaran oportunidad. En 3 años había identificado y ayudado directamente a conseguir trabajo o entrenamiento a 32 carpinteros. Un sábado por la tarde, mientras caminaba por un mercado de artesanías en Guadalajara, Mateo vio algo que le recordó su propio pasado. Un carpintero joven trabajando en un puesto modesto, haciendo reparaciones de muebles con una dedicación y precisión que destacaba entre el caos del mercado. El muchacho, de unos 24 años, lijaba una silla antigua con movimientos que revelaban entrenamiento formal. Mateo se acercó y observó durante varios minutos sin interrumpir. Cuando el carpintero finalmente notó su presencia, lo saludó cortésmente. «Buenas tardes, señor. ¿Necesita alguna reparación?» «No, solo admiraba su trabajo. Se ve que sabe lo que hace». «¿Dónde aprendió?» El joven sonrió con orgullo tímido. «Mi papá era carpintero. Me enseñó desde niño, pero murió hace 2 años y tuve que dejar la escuela técnica para mantener a mi mamá y mis hermanos. Trabajo aquí haciendo lo que puedo». Era una historia demasiado familiar. «¿Cómo se llama?» «Daniel Soto, para servirle». «Daniel, yo trabajo en una empresa que se especializa en restauración de edificios históricos.
hijos. Estamos siempre buscando carpinteros con potencial. ¿Estaría dispuesto a hacer una prueba práctica? La expresión de Daniel cambió de cortesía profesional a esperanza apenas contenida. ¿De verdad, señor? ¿Me daría esa oportunidad? Mateo sonrió recordando su propia incredulidad 3 años atrás. Claro, pero la prueba va a ser difícil. Si la pasa, tiene trabajo garantizado con salario decente y oportunidad de aprender restauración histórica. Si no la pasa, al menos va a aprender algo. Daniel casi temblaba de emoción. Acepto, señor. ¿Cuándo? Lunes a las 8 de la mañana. Mateo le dio la dirección del taller de la constructora. Pregunte por el maestro Mateo Vázquez. Ese soy yo. El lunes, Daniel se presentó 30 minutos antes de las 8, exactamente como Mateo había hecho 3 años atrás. La prueba que Mateo le preparó era la misma que le había dado Carlos Mendoza en su momento. Un gabinete con múltiples problemas de ensamblaje que requería desarm, análisis y reconstrucción correcta. Daniel trabajó durante 6 horas con una determinación que impresionó a todo el equipo. No completó el trabajo tan rápido como Mateo lo había hecho, pero lo hizo correctamente, con pensamiento claro y manos firmes. Al final, Mateo le ofreció posición como aprendiz, con salario de 12,000 pesos mensuales. Mientras aprendía, Daniel lloró de gratitud. Carmen, quien ahora era supervisora de tallado en la división, le dijo a Mateo esa tarde: «Maestro, usted hace esto porque alguien lo hizo por usted, ¿verdad?» Mateo asintió. «Alguien me dio oportunidad cuando más la necesitaba, no porque se lo pedí, sino porque vio algo en mí que valía la pena cultivar. Lo mínimo que puedo hacer es dar esa misma oportunidad a otros». Es un ciclo hermoso, reflexionó Carmen. Usted ayuda a Daniel, Daniel eventualmente ayudará a alguien más, y así sucesivamente. Ese es el plan. Mi abuelo me enseñó que un carpintero construye más que muebles, construye legados, y el mejor legado es ayudar a otros a construir los suyos. Patricia Domínguez observaba todo esto con satisfacción profunda. Su decisión de darle oportunidad a un carpintero desconocido durante una tormenta había resultado en algo mucho más grande que un simple buen proyecto. Había creado un ciclo virtuoso de talento, mentorship y excelencia que estaba elevando el nivel de restauración histórica en todo México. Y todo había comenzado con un acto simple de bondad que Mateo había hecho sin esperar nada a cambio. ¿Alguna vez te arrepientes de haberme ayudado ese día?, le preguntó Patricia durante una cena para celebrar la completion de su proyecto más reciente, la restauración del Palacio de Gobierno de Morelia. Mateo pensó cuidadosamente antes de responder. «Señora Patricia, ese día yo no ayudé a una millonaria, ayudé a una persona que necesitaba ayuda. El hecho de que usted resultara ser dueña de una empresa solo significa que tuvo los recursos para cambiar mi vida cuando vio algo en mí. Pero yo habría ayudado igual si fuera barrendera o vendedora de tamales. Mi abuelo me enseñó que uno ayuda porque es lo correcto, no por lo que puede ganar. Usted fue quien decidió convertir ese pequeño acto en algo más grande. Por eso siempre le voy a estar agradecido. Y yo siempre voy a estar agradecida de que un carpintero con el corazón correcto decidiera ayudar a una desconocida en una tormenta», respondió Patricia. «Porque ese día no solo encontré al mejor carpintero que he conocido, encontré a alguien que entiende que el verdadero éxito se mide por las vidas que tocas y mejoras, no solo por lo que acumulas». 10 años después de ese día tormentoso en Tlaquepaque, Mateo Vázquez era reconocido como uno de los mejores restauradores de carpintería histórica en México. Había completado más de 50 proyectos importantes, entrenado a más de 100 carpinteros y su programa de aprendices se había convertido en modelo para otras empresas de restauración. Pero lo que más lo enorgullecía no eran los premios ni el reconocimiento, sino los carpinteros que había ayudado y que ahora ayudaban a otros. Daniel Soto, el carpintero que había encontrado en el mercado, ahora dirigía su propio equipo de restauración. Carmen había abierto una escuela de tallado tradicional. Jorge estaba especializándose en técnicas de acabados históricos. El ciclo continuaba, expandiéndose con cada generación. Don Sebastián vivió para ver todo esto. Pasó sus últimos años feliz, rodeado de los carpinteros que su nieto había formado, contando historias de las técnicas antiguas, asegurándose de que el conocimiento de generaciones no se perdiera. Cuando finalmente murió a los 92 años, su funeral fue atendido por más de 200 carpinteros
carpinteros cuyas vidas habían sido tocadas directa o indirectamente por su legado. Mateo lloró la pérdida de su abuelo, pero también celebró una vida bien vivida y un legado que continuaría por generaciones. La historia de Mateo Vázquez se contaba en escuelas técnicas, en talleres, en sitios de construcción, no como un cuento de hadas donde alguien se hace rico de la noche a la mañana, sino como una historia real de cómo el talento, el carácter y un acto simple de bondad pueden crear oportunidades inesperadas, y de cómo la verdadera medida del éxito no es cuánto tienes, sino cuánto compartes y a cuántos ayudas a crecer. Cada vez que Mateo se enfrentaba a una tormenta, literal o figurativa, recordaba ese día cuando decidió ayudar a una desconocida simplemente porque era lo correcto. No sabía entonces que esa desconocida tendría el poder de cambiar su vida, pero tampoco lo hizo por eso. Lo hizo porque su abuelo le había enseñado que un carpintero de verdad construye más que objetos de madera. Construye comunidades, construye legados y construye un mundo donde ayudar a otros no es la excepción, sino la regla. Y al final, eso era la madera más noble de todas, la madera de carácter que resiste todas las tormentas y dura para siempre.